Cuando queremos interpretar la palabra etimológicamente hablando, ya, uno dice Nuevo Testamento, testamento. ¿Qué significa testamento? ¿Sabe alguien qué significa testamento? ¿Alguno de ustedes recibió testamento? ¿Ya su testamento ya se lo dieron? ¿Qué es un testamento? Realmente, Yeriel. Le han dado el tercer piso. Yeriel, ¿sabe alguien qué es un testamento? ¿Qué significa la palabra testamento, por favor? ¿Algo que alguien deja? Ajá, muy bien, ¿no? Una herencia, ¿cierto? Testamento viene de testar. Testar significa heredar, ¿no? Dejar, ¿cierto? Pero se dice que acá hubo una confusión, porque en realidad la palabra testamento no se debe de interpretar como el concepto en el castellano, sino en el concepto hebreo, ¿ya? ¿Qué significa el nuevo pacto? ¿No? Pactar, ¿ya? Vamos a leerlo, dice. ¿Por qué se llama Nuevo Testamento? Andrea, ayúdame, hija. ¿Por qué se llama Nuevo Testamento? El título Nuevo Testamento resulta extraño. En español, testamento es el documento legal que expresa la última voluntad de un difunto. Este libro, en cambio, no es un documento legal ni se parece en nada a un testamento. La razón del título es la siguiente. Los judíos que se tradujeron al griego los libros hebreos usaron la palabra griega que significa testamento para traducir la palabra hebrea que significa alianza. El término griego adquirió así un sentido nuevo, pero a través del latín pasó al español con forma de testamento. Se llama nuevo. Ajá. Ahí, un ratito. Ahí paramos un ratito. Gracias, Andrea. ¿No? Ahí. Entonces, acá aclarar primero que el término no debe ser interpretado al castellano, ¿no? Sino ir por la interpretación del judío al griego, ¿no? Que significa el nuevo pacto, la nueva alianza. ¿Ok? Nuevo Testamento no es nueva herencia. A veces hemos interpretado mal esa palabra, sino como la interpretación griega, que es el nuevo pacto, la nueva alianza que Dios hace, ¿no? Ahora sí continúa Roberto. Se llama nuevo por oposición al antiguo, es decir, se refiere a la nueva alianza que hace Dios con la humanidad entera y que sustituye a la antigua, hecha con el pueblo hebreo. El término Antiguo Testamento ha quedado para designar el resto de la Biblia, los libros que proceden de la tradición judía. Exactamente, ¿no? En el pueblo judío es donde empieza toda esa historia, ¿cierto? Y es el pueblo judío que experimenta también la llegada de este Mesías que era esperado por años atrás. Origen y formación del Nuevo Testamento. ¿Cómo es que se forma, cómo es que se construye el Nuevo Testamento? Misael. Origen e información del Nuevo Testamento, de tradición oral. En tiempos de Jesús existía ya una colección de libros judíos que componían lo que hoy llamamos el Antiguo Testamento o Antigua Alianza. Los cristianos, siguiendo a Jesús, aceptaron aquellos libros, pero ya no con valor en sí mismos, sino como preparación al Mesías, el líder consagrado que tenía que venir, es decir, los cristianos referían el contenido de aquellos libros a Jesús, que había sido el cumplimiento de las promesas. Por eso, muchas partes del AT, como ley antigua, ya no valían para ellos, como Jesús mismo lo había declarado y lo había explicado San Pablo. A ver, ahí. El AT es el Antiguo Testamento, ¿ya? Cuando encontremos NT es Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, queda claro que esta parte llamada Antiguo Testamento fue escrita antes del nacimiento de Jesús y que Jesús, cuando ya estaba presente y en su vida adulta se dedicó a predicar, revisó este Antiguo Testamento y él mismo le dijo a sus discípulos que habían partes que no correspondían, ¿no?
a el real objetivo de la creencia en ese momento, ¿no? Entonces, hubieron partes que él modificó del Antiguo Testamento. Lo que se traducía en estos escritos, ¿no? Que fueron escritos en papiro, ¿no? En estos escritos fue realmente también antes pasado de manera oral, ¿no? De generación en generación por los sacerdotes. Sigue Álvaro. Los cristianos al principio no tenían libros propios, pero citaban los dichos y los hechos de Jesús transmitidos de palabra o por escrito por los apóstoles y primeros discípulos. Además, la guía que daba el Espíritu Santo a los grupos por medio de los profetas cristianos, es decir, de los hombres que recibían el Espíritu mensaje y transmitían a la comunidad. La fe no se basaba en libros, sino en el testimonio sobre Jesús y en la experiencia personal del Espíritu. Ajá. La fe no se basaba en libros, sino en el testimonio sobre Jesús y la experiencia personal del Espíritu, ¿no? Los cristianos dicen que al principio no tenían libros propios, pero citaban los dichos y los hechos de Jesús transmitidos de palabra o por escrito por los apóstoles y primeros discípulos, ¿no? Ojo, la tarea de la construcción del Nuevo Testamento no es que duró un año, no. Recuerden una cosa. Cuando muere Jesús, ¿cómo quedan los discípulos? ¿En qué situación, en qué condición se quedan los discípulos? Es algo que yo les he explicado, que lo he conversado con ustedes. ¿Quiere, por favor, alguien decírmelo? ¿En qué situación quedan los discípulos después de la muerte de Jesús? Mal porque los romanos empezaron a seguir a los discípulos y bueno, cada uno ya murió. Muy bien, Isael, muy bien, ¿no? Quedaron en una condición muy mala, muy desamparada. Ellos no sabían qué hacer. Algunos se frustraron y otros continuaron con la misión a pesar de las condiciones adversas, ¿cierto? Porque recordemos, chicos, que la región judía fue colonia de Roma, ¿no? Del Imperio Romano de Oriente. Y ellos tenían que seguir el mandato del emperador romano. Y el emperador romano fue claro, dijo, murió Jesús, murió el cristianismo, no me hable nadie de Jesús y ese rey de judíos. Y los apóstoles fueron perseguidos por muchos años. Pablo, que fue uno de los apóstoles más viejitos que duró, Pablo, fue uno de los que aguantó más, fue apresado un día, ¿no? Y hay una película hecha de esta parte de la historia bíblica, en la cual a Pablo lo apresan, y muchos de los apóstoles pasaron por muerte en la ley romana. ¿Por qué? Porque ellos estaban advertidos. Aquel que daba discursos públicos sobre su rey judío se va a prisión, ¿no? Y eran condenados a muerte. Y así murió Pablo. Pablo murió en prisión por pagar una condena romana, porque las autoridades romanas lo cazaron, ¿no? Cuando él estaba justamente dando un discurso sobre la palabra de Dios. Entonces, eso no le gustó al emperador, ya estaba advertido Pablo y lo encarcelaron, ¿no? Hasta que murió dentro de la cárcel. Y así fue la vida de muchos de los apóstoles. Entonces, aquí, para recopilar, chicos, lo que ahora llamamos el Nuevo Testamento, se tuvo que saber qué hacer. Pablo estaba por otro lado del imperio, Santiago estaba por otro lado del imperio, ¿no? Cuando murieron estos discípulos, dejaron seguidores. Algo así cuando murió Michael Jackson, ¿no? Cuando murió Michael Jackson, ¿no? Murió toda la historia de este gran cantante de pop, ¿no? Él ha muerto, sí, pero hay muchos seguidores en todo el mundo de Michael Jackson,
¿cierto? Lo mismo pasó con los discípulos. Ellos ya habían dejado discípulos de los discípulos de los discípulos por todo el imperio romano. Tanto es así que en el siglo III, Roma, ¿qué dice? El cristianismo sea la religión oficial de Roma. Y oficializa el cristianismo, miren, tanto es así que el emperador romano tuvieron que hacer eso. Porque el cristianismo se había expandido por todo Roma. Y es que ellos, en ese momento en el cual se hace oficial el cristianismo, aprovechan para recolectar, ¿no? Pablo, mándame las cartas de tus experiencias vividas con Jesús, ¿no? Santiago, ¿no? Murió Santiago, dejó sus discípulos, manden todos los escritos que dejó Santiago. Y comenzaron a reunir todos los escritos de todos lados de Roma. Y lo juntaron y hicieron el Nuevo Testamento. Miss, por ahí dirá Álvaro, ¿y ahí no hubieron libros falsos? ¿Alguien no metió ahí cosas que no eran? Por supuesto que sí. Es más, dicen que por ahí existían 5 evangelios. ¿No? Actualmente son 4 los evangelios que la Iglesia Católica ha respetado. El Evangelio de Juan, Marcos, Mateo y Lucas. Pero dicen por ahí que existió un evangelio, que ahorita no me acuerdo el nombre, que fue anulado, porque dicen que fue un evangelio falso, ¿no? Porque claro, en esa recolección de cartas, ¿no? En esa recolección de escritos que se dio a través de muchos años, porque esto no duró 1 año, ni 2 años, ni 3, duró muchos años recolectar todo, ¿no? Hubieron cosas que fueron escritas en falsedad, ¿no? Que no habían sido producto de la experiencia de la vida con Jesús. Porque, ojo, ¿qué cosa es lo que ponen los apóstoles en el Nuevo Testamento? Todo lo que les enseñó Jesús en vida. ¿Y qué les enseñó Jesús en vida? Pues Jesús les enseñó todo lo que su Padre Dios le mandó a transmitir al mundo. Por eso fue traído acá. ¿Ok? Entonces, los primeros escritos, esta parte les va a decir todo lo que yo les he explicado hace un momento. Pero vamos a hacer que Yeriel nos ayude a leer. Parece que hay un problema de internet, ¿no? Porque Diego está entrando y saliendo también, ¿no? Fátima también tiene un problema de internet. Ahí también no ha podido entrar. Estaba entrando y saliendo hasta que decidió salirse, ¿no? Y está acá escuchándome al lado. Parece que hay problemas y Fátima ahorita ha vuelto a entrar. Yeriel me parece que tienes buen internet. Yeriel, nunca me dijiste la empresa que te da internet. ¿Cuál es la empresa que te da internet? ¿Movistar dijiste? ¿O es otra? ¿Sí? ¿Movistar es? Entonces debe ser un internet premium. Muy bien. Yeriel, hijo, lee los primeros escritos. ¿Cómo fueron recolectados? Los primeros escritos. Solo unos escritos que se encuentran en el origen e influyeron en toda la formación del Nuevo Testamento. San Pablo, que viajaba mucho, se mantenía en contacto por carta con las comunidades que había fundado, animándolas y aclarando o discutiendo ciertas cuestiones. Algunas de estas cartas se pasaban a otras comunidades para que las leyera con 4:16. Así se fueron copiando y quedaban coleccionadas. Otros apóstoles u hombres eminentes escribieron también cartas que han llegado hasta nosotros. No tardó mucho en sentirse la necesidad de conservar por escrito los dichos y hechos por Jesús. Y algunos cristianos en diferentes regiones escribieron los libros que hoy llamamos evangelios, para recordar y mantener vivo en las nuevas comunidades el mensaje original. Uno de los autores, Lucas, añadió un segundo volumen, Hechos de los Apóstoles, contando la expansión del mensaje a partir de Palestina hasta Roma. Al ir muriendo los que habían conocido al Señor, se hizo más urgente recoger los escritos que habían transmitido el mensaje de Jesús y la experiencia de los primeros discípulos. Empezaron a constituirse colecciones, la de los evangelistas, la de las cartas de Pablo. Los libros que circulaban eran más de los que ahora se incluyen en el Nuevo Testamento, y hubo que decidir cuáles podían considerarse auténticos. Se eliminaron los evangelios falsos que, con pretexto de contar la vida de Jesús,
hacían propaganda de ideas no cristianas. ¿Podría bajar la hoja, por favor, profesora, para seguir leyendo? No escucho Pero ustedes se han escuchado a Yeriel, ¿cierto? Ya, yo no lo he escuchado nada no más, cristiano. pero ustedes sí me escuchan a mí, no sé qué pasó acá, desconecté. Ya, vamos a continuar, ¿ya? Sí, no, por acá, por allá no escucho. A ver, nos hablan de los primeros escritos, ¿no? ¿Cómo así recolectaron? Porque muchos, como lo dijo Misael, ¿no? Lograron irse, viajaron, salir, tratar de escaparse, o hasta que oficializaron el cristianismo, pero sin embargo la recolección de estas cartas no fue fácil. Luego dice, el canon definitivo dentro de la Biblia, es decir, ¿qué quedó, no? Como parte del Nuevo Testamento. A ver, Fátima, ¿puedes ayudarnos? Estamos en la última parte ya. A fines del siglo II, la colección reconocida comprendía ya los 4 evangelios y los hechos de los apóstoles, las cartas de San Pablo, excepto Hebreos, la primera de Pedro, aunque aún era discutida en Roma, la primera de Juan y el Apocalipsis. Se siguió discutiendo en ciertos lugares acerca de Hebreos, Santiago, segunda de Pedro, segunda y tercera de Juan y la de Judas. En otros, en cambio, se admitían escritos eliminados después, instrucciones para apóstoles, pastor de Hermas, Apocalipsis de Pedro. ¿Sigue leyéndome? Ya, yo estoy, creo que el internet hace que el Zoom no me dé pase al audio, ¿ya? Pero voy a continuar, ¿no? Acá lo que nos están diciendo es lo que yo les comenté, ¿no? Cuando el cristianismo termina por oficializarse en Roma, justamente coincide, ¿no? ¿Me escuchan ustedes, no? Sí, me escuchan. Justamente coincide, ay, aquí está, no, con la época en la cual hacen que puedan terminar de recuperar, ¿no? Y aproximadamente ya se presenta como Nuevo Testamento en el siglo IV, ¿no? Y este Nuevo Testamento se junta al Antiguo Testamento, ¿no? Y se forma lo que llamamos hoy en día la Biblia, ¿no? ¿Son todos los libros de la Biblia iguales? Obviamente que no, ¿no? La primera parte son los evangelios. El Nuevo Testamento tiene en su primera parte 4 libros, ¿no? Que son los que llamamos los evangelios y que se dice que son los que tienen mayor sustento, mayor fundamento, ya que en los cuales se describe el mensaje de Jesús tal cual. Porque, ojo, uno de los libros que escribió Pablo fue rechazado, porque dice que él metía mucho su interpretación personal, ¿no? Y dice que la iglesia, ¿no? o los cristianos que supervisaron esta colección, les llamaron la atención y le dijeron, no, esto no lo vamos a poner porque es la interpretación personal de Pablo, ¿no? Y no queremos la interpretación personal, queremos una redacción, una narración objetiva, ¿no? De las experiencias vividas con Jesús, ¿no? Que ese es el fin de la Biblia, ¿ok? Dice, ¿son todos los libros de la Biblia iguales? Aunque todo se llama Sagrada Escritura, no todos los libros tienen igual autoridad, ¿no? El Antiguo Testamento hay que interpretarlo y juzgarlo a la luz de Jesús el Mesías, el esperado,
¿cierto? En cierto modo, el mismo principio vale para el Nuevo Testamento, pues no todos sus escritos contienen completo el mensaje de Jesús, ni se escribieron en las mismas circunstancias. Los únicos autores que pretendieron exponer íntegramente el mensaje, o al menos lo esencial del mensaje, fueron los evangelistas. Y a ellos hay que recurrir para comprenderlo. Ojo, entonces si tú quieres entender la palabra de Dios, la que dejó Jesús, léete los 4 evangelios del Antiguo Testamento. ¿Ya? Mateo, Lucas, Juan y Marcos. Dicen que esos libros, esos 4 primeros libros son esenciales porque son aquellos que redactan o narran de manera objetiva el mensaje de Dios a través de la experiencia vivida con Jesús. Los demás autores muestran algo de la vida y problemas de los grupos cristianos y explican aspectos del mensaje tratándolos de manera teológica en sus aplicaciones prácticas. Algunos escritos, sin embargo, consideran situaciones muy particulares y casi se limitan a cuestiones de organización o de polémica, ¿no? Como de costumbre, es San Juan quien da en el clavo y aclara la cuestión. La palabra de Dios es Jesús, Mesías, Hijo de Dios. Su persona es el mensaje. Los escritos que poseemos son testimonios más o menos cercanos sobre el único que es el camino, la verdad y la vida. Documentos originales que se conservan. Los escritos del Nuevo Testamento nos han llegado en copias de los originales y además trozos en las citas que hacen los escritores antiguos. Hasta el siglo IV se usaba como material para escribir el papiro, ¿no? Que solo resiste largo tiempo en climas. Por eso es que nosotros en la Biblia, a veces el que ha intentado leer la Biblia, como que no es un cuento ordenado, ¿no? Sino que son como partecitas. ¿Por qué? Porque dice que muchos escritos se perdieron, ¿no? Porque eran escritos en papiro y el papiro no aguantaba largo tiempo. ¿Ok? Eso es lo que nos explica en la última parte y finalmente fueron escritos en pergamino, ¿no? Que es un material que es más resistente al tiempo. ¿Ok? Bueno, hijos, aquí terminamos con lo que es el Nuevo Testamento. La única tarea que hay, Roberto, es que impriman, ¿no? La ficha y que me la muestren que esté impresa y en su folder. Es lo único que les pido. Ya, lo demás ha sido conversado en clase. No les pido otra cosa de tarea. Ya mañana tendrán de mi parte todos los cuadros de tarea que no he podido cumplir. Era para tenerlo el lunes. Yo no he podido cumplir con ustedes, con mis alumnos en general, pero les prometo que a más tardar, o de repente hoy mismo, no mañana, perdón, hoy en la noche voy a publicar mis cuadros de tarea, aunque creo yo que cada uno de ustedes ya sabe su realidad, pero siempre es bueno que la vean, ¿ya? Muy bien, hijos, eso es todo. Nos vemos, cuídense, que tengan un buen fin de semana largo. Hay una pregunta por acá. Ay, mi amor, sí, ustedes saben que yo también los quiero mucho. Yo tomo muy sinceras tus palabras, Diego. Sé que lo haces de manera muy sincera y de corazón. Sí, yo te conozco, no te preocupes. No hace falta siquiera que me lo digas. Gracias también a tus padres por el saludo que me dan. Y tú sabes que a pesar de mis características como maestra, que son algo peculiares, ¿no? Que a veces son, gracias, Andrea,